Muchas gracias, chicas, por esta canción. Feliz sábado para todos, hermanos. Linda mañana tenemos aquí en la iglesia, fresca, pero estamos contentos de vernos en esta mañana. Y en esta mañana voy a decir cosas terribles de Asa. No sé por qué me mira feo Aide, ¿no es cierto? Sí, voy a decir cosas terribles de Asa, Aide, sí, pero del rey Asa. Del rey Asa. Así que bueno, tranquilo. Para los que no conocen, Asa es la sigla de Acción Social Adventista, por esa razón esa pequeña chanza. Muy bien, hace unos días ustedes saben que anduve mal del pie, la última vez de hecho prediqué sentado, y entonces me acordé de este rey Asa que en cierto momento también se enfermó de los pies, releí la historia y me encontré con muchos detalles interesantes que poder compartir y también cosas muy importantes que me hicieron pensar. Encontramos la historia, la crónica del rey Asa, de su reinado, el resumen de su reinado en 2 Crónicas 16, 1 al 14. 2 Crónicas 16, 1 al 14 encontramos la historia de este rey, que fue un buen rey, muchos años de su reinado, un reinado extenso, casi como el de David, 41 años, ¿sí? Y en la historia de los reyes sabemos que cuando el reinado era extenso era porque era bendecido. En general, cuando el reinado era malo, era breve o más corto. Y entonces vemos allí la historia de Asa. 2 Crónicas 16, 1 al 14 dice que en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, fortificó Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Es decir, que Asa sufrió en el año 36 de su reinado un bloqueo de parte del rey rival, el rey del reino del norte, el rey Baasa. El versículo 2 dice que entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como hubo entre tu padre y mi padre. Aquí yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, conquistaron Gijón, Dan, Abelmaim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar Ramá y abandonó su obra. Fíjense ustedes el desafío que enfrentó Asa. Luego de 35 años de victorias, de realizaciones, al año 36 del reinado, es decir, comenzando el último quinquenio de su reinado, Asa entró en un cono de sombras, en una etapa mala. Y esta etapa justamente está llena de advertencias y de lecciones respecto de lo que puede ser el declive de un buen líder en la iglesia o de un buen cristiano en la iglesia. Afrontó un desafío que era el desafío de un bloqueo, lo bloquea el reino del norte, lo bloquea Baasa en alianza con el rey de Siria. Un desafío más entonces, luego de muchos otros desafíos que habían sido superados. Un bloqueo es complicado, ¿sí? Hay naciones en este mundo que están bloqueadas o parcialmente bloqueadas. Sin embargo, entonces un bloqueo era casi, bueno, un desafío muy grande, o un asedio en este caso, también podría ser algo similar. Es decir, entonces que Asa decide ahora abandonar la confianza en Dios que tuvo durante su reinado pasado, ¿sí? Y en la desesperación optó por lo más rápido, una alianza desesperada con el rey que estaba apoyando a su rival, en este caso el rey Baasa. No tuvo mejor idea que sacar toda la plata y el oro de sus tesoros, sí, de la casa de Dios, para entonces comprar como mercenario a Baasa, que un tiempo estuvo allí luchando contra su anterior aliado, contra el rey de Israel, y aparentemente eso fue lo que resolvió una solución muy mala, muy cara y transitoria, ¿sí? En general, un mercenario es mercenario siempre y cuando haya ¿qué cosa? Plata. Si no, pregúntele al presidente de Rusia el problema que tuvo con el grupo Wagner, mercenario en la guerra contra Ucrania, que se le sublevó porque parece que no estaba llegando a la plata, no llegaba la plata que tiene que llegar. ¿Sí? Un mercenario siempre es mercenario siempre y cuando haya plata. Cuando se acaba la plata, terminó su servicio como mercenario. Él sacó la plata y el oro de la casa de Dios, de su propio tesoro,
el templo fue vaciado y él le dijo al rey Baasa, yo te he enviado la plata y el oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, y se retire de mí. Y así entonces, un tiempo funcionó ese trato, ¿sí? Le hizo un poco la guerra al rey de Israel y entonces el rey de Israel terminó con el bloqueo y Asa tuvo algún tiempo de cierta tranquilidad, ¿sí? Una solución rápida, transitoria, cara y mala. Fue la que tuvo Asa. Fíjense ustedes que cuando abandonó la obra el rey Baasa, que lo estaba bloqueando, fíjense lo que hizo este Asa. Dice que el versículo 6, capítulo 16, versículo 6, que el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó Geba y Mizpa. Yo pensaba que realmente fue un mal negocio porque perdió todos los tesoros suyos y encima los del Señor. O sea que dio lo suyo y robó lo del Señor. Y a cambio de eso, ¿qué obtuvo? Piedra y madera para 2 ciudades. Se quedó sin ningún tesoro, vació el templo a cambio de piedra y madera. O sea que oro y tesoros por piedra y por madera. Qué mala decisión, ¿no es cierto? Bajo todo punto de vista. Bueno, Dios, sin embargo, no iba a dejar solo en esa necedad, en ese tobogán al rey Asa. Y dice entonces la Biblia, en el versículo 7, que apareció el mensajero de Dios, el profeta del Señor, a hablar con Asa. En el versículo 7 encontramos que en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. O sea, el plan de Dios, ¿cuál era para Asa? Era que Asa terminara su reinado con grandes y completas victorias respecto del rey sirio, que siempre era una amenaza y un asedio en esta época. ¿Sí? Dios quería llevarlo a Asa al final de su reinado en el punto más alto. Por esto, ante este desafío, no te apoyaste en Jehová, como antes podría haber dicho también. Por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Y entonces fíjense cómo el Señor, mediante el profeta Hanani, le recuerda a Asa las grandes victorias que había tenido en el pasado confiando en Dios, cosa que ahora no había hecho. El versículo 8 nos dice que los etíopes, los libios, no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Y así es la vida tuya y la mía, como la del rey de Asa. Vienen desafíos más grandes, más chicos, medianos, un desafío detrás del otro. Y el Señor nos pone esos desafíos delante, no para hacernos la vida imposible, no porque estamos en el mundo y tendremos aflicción solamente, sino para inducirnos a confiar y siempre a confiar en Dios y apoyarnos en el Señor. Le recuerda entonces el profeta, tuviste desafíos, batallas más grandes, desafíos más gigantes, un ejército numerosísimo de etíopes, de libios, con muchos carros, con mucha gente de a caballo, y Dios los entregó en tus manos. ¿Por qué ahora no? ¿Por qué dejaste de confiar? ¿Por qué te desesperaste? ¿Por qué perdiste esa mirada de fe? Y el Señor en el versículo 9 le recuerda a Asa, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Y así pasó. Hubo después más guerra, hubo presión, y entonces el reinado de Asa, de 35 años muy buenos, tuvieron los últimos 5 años que fueron muy malos. ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionó Asa? Podría haber reconocido, como David ante Natán, he pecado, y rehabilitarse. Podría haber hecho como David, su padre, pero no. Dice el versículo 10 que se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó
grandemente a causa de esto. Y ahora Asa no solamente que encarcela al profeta, sino que oprimió a algunos del pueblo. Es decir, compró paz y tuvo más guerra. Dios le mandó un profeta y lo mandó a la cárcel. Asa primero defendía al pueblo de los enemigos, de los etíopes, de los libios, y ahora persigue a algunos del pueblo. Se dio vuelta Asa. Un giro completo, un giro de 180 grados. Un hombre que confiaba, un hombre que creía, un hombre que oraba, ahora pasa a ser un hombre enojado con Dios, enojado con su mensajero, enojado con algunos del pueblo, persiguiendo a los que antes defendía. Pero Dios en su misericordia le dio otra oportunidad a Asa. Le dio otra oportunidad para que lo busque. No solamente dice aquí el texto que, bueno, Asa estuvo allí y, bueno, siguió un tiempo más, sino que 3 años después de esto, el año 39 de su reinado, dice el versículo 12, el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Que no se me ofendan los médicos, por favor, Solamente a Jehová. O dice el texto, ¿no es cierto?, que no buscó a Jehová. Cuando vos estás enfermo, yo estoy enfermo, oramos y vamos al médico, ¿sí? Pero acá Asa, el énfasis que hace es que no buscó al Señor, le dolían los pies, estaba gravemente enfermo de los pies, qué enfermedad tendría, no sé, tampoco la puedo imaginar. Pero él no solamente que renegó de Dios, no buscó a Dios, sino que se fue y buscó a los médicos. Y probablemente de esta enfermedad murió, porque en el versículo 13 nos dice que durmió Asa con sus padres, murió en el año 41 de su reinado. Y así lo sepultaron, ¿sí? La última oportunidad que Dios le dio a Asa para que recuerden su fe pasada, su confianza pasada, el Dios grande que le había abierto las puertas en su reinado de 35 años, que le había dado fuerza, sabiduría, fue una enfermedad en su cuerpo, en sus pies, grave, pero no buscó a Jehová. Y entonces vemos como Asa, luego de desechar la última oportunidad de buscar a Dios, muere. Y cuando muere, me llama la atención un detalle de su muerte, o del sepelio que tuvo. Muy parecido a los egipcios. Muere muy parecido a los faraones egipcios. El versículo 14 dice que lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes, diversas especies aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, se hicieron un gran fuego en su honor. Uno diría, bueno, a Jesús también lo perfumaron cuando para la sepultura se hacía. Pero me llama la atención la pompa, el gran fuego en su honor, los expertos perfumistas, la gran tumba que había preparado. Me llama la atención cómo él parece que hizo planes para un sepelio y una muerte con mucha pompa, muy parecida a la de los reyes egipcios o los reyes de aquel momento. ¿Sí? Vivir toda una vida con Dios, soltarle la mano a Dios, darse vuelta, atacar al mensajero de Dios, al pueblo de Dios, ni siquiera reaccionar con la enfermedad que tiene y morir como los paganos. ¿Por qué el giro? ¿Por qué el giro? Tan grande la vida de Asa. Y yo pienso, hermanos, que ese justamente es el peligro de todos los cristianos, de todas las personas, seamos cristianos, seamos líderes, seamos dirigentes en la iglesia. Ese es el peligro que nosotros tenemos y es el hecho de en algún momento soltarle la mano a Dios, dejar de mirar a Dios, mirarnos a nosotros mismos, confiar en nuestra trayectoria, en nuestra experiencia, en nuestra sabiduría y entonces, bueno, perder el rumbo y terminar mal lo que venía bien. Como este es un problema que tenemos
o un riesgo que tenemos todos, los dirigentes, los que no somos dirigentes, unos y otros. El Señor habla en su palabra mucho de la tendencia de la vida cristiana. Y de hecho el camino a Cristo, ustedes saben bien que habla mucho sobre la vida cristiana como una vida que Dios mira más allá de los altibajos que tenemos en el camino, la tendencia general. La tendencia general. El libro de Apocalipsis nos habla también justamente de tener noción y mirar cuál es la tendencia general de nuestra vida. Fíjense en capítulo 2 de Apocalipsis, vamos a ver allí, el capítulo 2. Primero vamos a leer el versículo 5. 2:5. Un mensaje a qué iglesia. ¿Cuál es la iglesia referida aquí? Éfeso. La iglesia de Éfeso es una iglesia que, si uno compara la trayectoria de las iglesias del Apocalipsis, es una iglesia buena, regular o mala. Buena, poderosa, ¿sí? Con la fuerza del Pentecostés, con la presencia de los apóstoles, teniendo los muchos testigos de la resurrección y del ministerio de Cristo ahí presentes, ¿sí? En persona. Una iglesia con grandes ventajas. Sin embargo, dice el versículo 5 que la advertencia viene porque dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Una iglesia con muchas ventajas, con mucha sabiduría, con mucha fuerza, pero Dios dice: ojo que venís así. Tenés que volver a las primeras obras. Tenés que recuperar el camino para seguir creciendo. En ese mismo capítulo vemos otra iglesia, otro mensaje a otra iglesia, el versículo 19. Ahí tenemos el mensaje a Tiatira. Y Tiatira fue una iglesia buena, regular o mala. En esta etapa la iglesia, ¿cómo anduvo? Bueno, fíjense que en esta etapa, versículo 20, nos da una idea de cómo era la iglesia en esta etapa. Bueno, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que dice que es profetisa, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Versículo 24, por ejemplo: a vosotros y los demás que están en Tiatira, cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo: no os impondré otra carga. Era una iglesia muy, muy complicada, luchando contra la herejía, contra el error, contra la persecución. Sin embargo, en el versículo 19 nos dice allí: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras, ¿qué dice? Son más que las primeras. Así que esta iglesia, en medio de unas condiciones muy feas, duras y difíciles, ¿cómo iba? ¿Cómo era la tendencia de la vida de esta iglesia? Iba en ascenso. Éfeso tenía muchas ventajas, pero venía en declive. Tiatira tenía muchas desventajas, pero venía ¿cómo? En ascenso. Las condiciones externas, entonces, hermanos, son determinantes. Son determinantes. Las buenas condiciones, las buenas ventajas, determinan el ascenso o el declive. Bueno, justamente depende de la elección, de la fe, de la permanencia, del rumbo que cada uno decide tener y de la caminata de día por día, de mes por mes, de año tras año, de década tras década junto con el Señor. Pensando en la historia del rey Asa y en el declive que a veces tienen los buenos líderes o los buenos cristianos, me acordé de la historia de un hombre cuya historia es para una película. Hay una foto allí que he compartido para ver si lo ilustramos un poco. Vamos a ver si ubican quién fue este hombre. ¿Ubican quién fue este hombre? ¿Alguno lo ubica? Luis Conradi. Luis Conradi fue quizás uno de los más talentosos obreros adventistas o dirigentes adventistas, pastores adventistas de la segunda generación
de misioneros de la iglesia. Su historia es para una película. Hijo de una madre soltera, su madre le ocultó a sus padres que estaba embarazada, así que cuando sentía que estaba por dar a luz, fue a un pueblo lejano, lo tuvo, lo dio en adopción, mantuvo cierto vínculo con él, pero siempre en secreto, siempre en secreto. Estamos hablando de 1870. A ver, 1850 en realidad. Bueno, él tuvo allí una infancia durísima, muy dura, terrible. Aprendió el oficio de tonelero. Por los malos tratos que sufría, decide escapar en un barco a América del Norte. Y allí, en América del Norte, bueno, omití decir que él fue educado por un sacerdote que le veía condiciones para la vida religiosa, pero finalmente él escapa a América del Norte, trabaja en lo que podía, fue vagabundo, fue hombre sin casa, hasta que finalmente va a parar con una familia de un granjero con el cual trabaja, un granjero adventista, una familia tan buena y tan amorosa que allí él conoció el amor de Dios, se bautiza y entonces el granjero lo anima a ir al colegio Battle Creek para prepararse para el ministerio. Y eso hizo. Va al colegio de Battle Creek, trabaja en la imprenta, trabaja en muchas cosas. El curso de ese momento duraba 4 años, él lo hizo en 1 año y medio, por su gran capacidad. 1 año y medio ya completó el curso, se fue a trabajar. Comenzó entonces primero un tiempo como secretario de James White, después lo designan para ir a Minnesota a trabajar entre los colonos alemanes, funda muchas iglesias allí. Finalmente la iglesia lo envía a Europa y en Europa es cuando su carrera entra en un ascenso meteórico. Hombre de notables y brillantes capacidades, como administrador, como escritor, como evangelista, parece que todo lo hacía bien. La iglesia en Europa, en la parte de Alemania, donde hace la base en Hamburgo, después en Rusia, adquiere un rápido crecimiento, con mucha fortaleza, con mucha solidez. Y entonces Conradi, en cierto momento, empezó a pensar que como venía la iglesia en Europa, casi que estaba por equiparar el crecimiento y la solidez financiera de la iglesia en Estados Unidos. Así que en cierto momento, Conradi decide organizar una asociación general europea que casi era una entidad independiente o casi paralela a la asociación general, bueno, que conocemos, ¿sí? Primero esa tendencia no fue evidente, pero cuando los dirigentes en Estados Unidos se dieron cuenta de que había muchas signos de alarma de independencia, decidieron entonces crear el sistema de divisiones y, como lo conocemos hoy, la Iglesia empezó a organizarse las regiones continentales como divisiones y no como entidades separadas. Conradi, viendo que ya el pastor Daniels, que era presidente de la Iglesia, estaba por 20 años, o 15 años ya en el cargo, él pensaba, la verdad, ¿qué otro dirigente en la Iglesia Adventista Mundial hay más capaz que yo? Poneme la foto de vuelta. ¿Qué otro dirigente hay? Y empezó a pensar que en realidad, mirando bien, no había. Así que él empezó a pensar que realmente él debiera ser, en el Congreso del 22, el nuevo presidente de la Acción General. ¿Y qué pasó en el Congreso del 22? No fue él. Fue Spicer. Ya había habido algunos problemas en la Primera Guerra Mundial, algunas decisiones que él había tomado habían generado, divisiones en la iglesia en Alemania, había surgido el grupo de la Reforma, que conocemos bien, a causa de algunas malas decisiones. Conradi no fue elegido presidente de la Acción General y tampoco fue reelegido como presidente de la división en Europa.
Hay otros detalles de la vida de él que prefiero obviar, pero los pueden leer. Hasta que finalmente fue nombrado secretario de campo de la Dirección General. Y en esa función, Conradi tenía que viajar por diferentes lugares del mundo para supervisar aspectos generales de la obra. Pero Conradi no solamente tenía visiones que estaban oscureciendo su vida espiritual y su vocación, sino que también tenía algunos problemas y algunas diferencias con la señora White, que le había escrito con preocupación algunas cartas privadas y personales respecto de algunas cosas que solo sabía él y Dios y la mensajera de Dios. 3 o 4 veces, cosas que sabía él y Dios y la mensajera de Dios. Y eso como que a él le empezó a molestar y poco a poco empezó a distanciarse y a buscar excusas para, bueno, de alguna manera, diferenciar el mensaje adventista del don de profecía, lo cual es imposible. En su condición de secretario de Dirección General, este buen líder visitaba entonces las iglesias en todo el mundo y por el año 1920, visitó algunas localidades de la provincia de Entre Ríos. Algunas localidades visitó y en esas localidades poco a poco empezó a sembrar el descontento contra la iglesia y también contra Elena de White. Y la semilla que sembró Conradi, los que conocen la zona y la iglesia de la zona de Entre Ríos van a concordar conmigo que las semillas que sembró Conradi en esas visitas hasta hace poco seguían dando semillas de amargura. Para hacer historia corta, Conradi se escindió de la iglesia, volvió a Europa y los últimos años de su vida y entre comillas de su ministerio, él empezó a transformar las iglesias adventistas o varias iglesias adventistas que él había fundado en iglesias bautistas del séptimo día. Fallece en 1932, tuvo un solo hijo médico. En realidad, digo mal cuando digo que tuvo un solo hijo médico, pues tuvo 2 hijos. Pero la historia del segundo hijo no la voy a contar. Tuvo un hijo médico que fue un hombre fiel y buen misionero hasta que falleció en el 67. Conradi terminó su vida, como dije, atacando la iglesia, escribiendo contra la iglesia y transformando muchas iglesias adventistas que él había formado en iglesias bautistas del séptimo día. Y las semillas de la decisión de Conradi en Alemania y en el norte de Alemania, la iglesia las sufre y las padece hasta el día de hoy. Acá tenemos la historia de un buen líder que, al igual que Asa, los últimos años de su vida casi borró todo lo que había hecho de antemano. Pero para que no crean que esto es un peligro de personas del siglo XIX o del siglo XX, les quiero contar que hace un tiempo a mí también me tocó celebrar el sepelio o dirigir el sepelio de un buen dirigente que tuvo la iglesia en estas tierras. Una tarde me llama el presidente y me dice: tenés que hacer el funeral de fulano. Yo le dije: no, porque no me toca a mí. Me dijo: sí, porque fulano no puede, mengano no puede y el otro no puede, así que te va a tocar a vos, tenés que ir. Bueno, fuimos nomás. No digo quién, no digo dónde, no digo cuándo. Solo me acuerdo que en ese momento yo pensé: ¿y cómo hago yo el sepelio de una persona que terminó atacando a la iglesia? ¿Cómo hago yo el sepelio de una persona así? No recuerdo bien lo que dije, pero sí recuerdo que yo decidí enfocarme en la parte positiva, en las primeras obras de ese dirigente y dejar que Dios juzgara la segunda etapa de su vida. Con ese dirigente habíamos tenido contacto, un servidor y mi familia lo conocía bastante. Bueno, quedó entonces el pensamiento de decir: ¿cómo seré yo al final de mi vida cristiana? ¿Seré parecido a este que estoy ahora despidiendo? ¿Voy a ser parecido a Conradi? ¿Voy a ser más como un cristiano de Éfeso que tiene todo un montón de ventajas pero va en declive?
Un cristiano como de Tiatira, que tiene un montón de pruebas y luchas, pero va en ascenso. Querido hermano, querida hermana, no sé si sos dirigente o no sos dirigente, pero el desafío está. Por eso desde muy chico me gustó y elegí un texto bíblico como mi texto bíblico favorito de toda la Biblia. Y ustedes también conocen de ese texto y quizá a algunos les agrade ese texto, lo hayan elegido también como su texto favorito de toda la Biblia, porque expresa este texto el propósito de Dios para la vida de cada hijo suyo. Ocupe la función que ocupe en el cuerpo de la iglesia. Una función visible o poco visible, destacada o casi anónima. Vamos a terminar leyendo Proverbios 4:18. Proverbios 4:18 nos dice, hermanos, ¿cómo es la senda del justo? La senda que perdió Asa, la senda que perdió Conradi, la senda que perdió este que te dije recién, la senda que tenés que caminar vos, que tengo que caminar yo. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va como en aumento hasta que el día es perfecto. Ser un buen cristiano, un buen líder por muchos años no nos garantiza hacerlo hoy o hacerlo mañana o hacerlo el próximo año. Debemos perseverar en la confianza, no temer nunca a los grandes desafíos, a los nuevos desafíos y de este modo evitar la triste parábola de Asa que cerró su carrera muy mal cuando había venido muy bien. Que tu senda, que mi senda vaya como la luz de la aurora, como el Señor quiere, hasta el pleno día cuando Él venga.